Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este su espacio, Edificando el Hogar. Es una bendición el estar una vez más aquí con ustedes. Es grato el poder edificar el cuerpo de Cristo de una manera diferente, desde una perspectiva bíblica y sobre todo, ¿verdad?, una perspectiva familiar, conforme al hogar, al núcleo, ¿verdad?, que hace cambiar a la sociedad. Sabemos que Dios es el que está presente en todas las cosas, sin embargo, ¿verdad?, Él dejó un núcleo donde si se dan positivamente las cosas en la sociedad, surgen, ¿verdad?, buenas cosas, buenas situaciones. Pero cuando vemos el otro lado, que si la familia está flaqueando, la sociedad tiene graves y grandes problemas. Entonces, mis amados hermanos, les doy la bienvenida a este su espacio, Edificando el Hogar, donde tratamos semana con semana temas de índole familiar. Y hoy en esta noche, ¿verdad?, siendo ya las 8:05, tengo un tema, ¿verdad?, que es importante que como padres lo discernamos, que es importante que como padres traslademos esa verdad primeramente a nuestra vida cotidiana y que posterior lo podamos trasladar a los hijos. Es muy importante que nosotros hagamos este desempeño, ya que déjeme contarle un poquito de historia bíblica. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén y que Dios le dio la oportunidad de que Adán y Eva, ¿verdad?, fueran padres, porque dice la Biblia que Eva fue la madre de los seres vivientes. Entonces, es indudable que iban a hacer una labor parecida a la que Dios hace con nosotros. Cuando nosotros acercamos, ¿verdad?, un poquito la lupa a lo que Dios hace, sabemos que Él es Padre, por eso Padre de los cielos, ¿verdad?, nuestro Padre celestial. Pero cuando acercamos un poquito más a eso, nos damos cuenta que Él hace un labor paterno y materno. Y que eso, ¿verdad?, es un conjunto de cosas que Él hace para que haya una formación integral dentro de nosotros. Nos da el amor, el cariño, el afecto como una madre. No estoy diciendo que Dios sea mujer, sino que Él es varón, ¿verdad? Así lo estipula la palabra. Pero sin embargo hace una labor materna por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos esa investigación o estudiamos la Biblia, escudriñamos, nos damos cuenta que el Espíritu Santo, cuando se habla de él, se habla de una raíz, ¿verdad?, que está en el hebreo, que se dice el Shaddai. Cuando nosotros buscamos etimológicamente lo que significa eso, dice el que amamanta. Eso quiere decir que Dios es un varón, pero que hace una función, ¿verdad?, materna, para que nosotros tengamos ese acercamiento materno, ese amor, ese cariño, ese afecto, esa parte, ¿verdad?, de amor materno. Sin embargo, también podemos ver, ¿verdad?, que Él dice al que ama disciplina y aún castiga al que tiene por hijo. Entonces nosotros, mis amados hermanos, tenemos que entender, comprender que Dios, el amor de Dios, es un amor, ¿verdad?, completo. Es un amor que no solamente es el apapacho, el beso, sino que también el amor, ¿verdad?, es parte de lo que podríamos nosotros entender, esa disciplina, ese carácter que Dios quiere formar dentro de nosotros. Entonces ese es el verdadero amor, porque hoy por hoy la gente piensa que si el papá no ama a los hijos, entonces los va a dejar hacer lo que quiere. No, eso es falta de amor, porque el amor de Dios es cariño, pero a la vez disciplina. Es apapacho, pero también, ¿verdad?, enseñanza. Entonces sí tenemos que tener esas dos cuestiones como padres de familia. Pero recuerde que es un privilegio el ser padres. Mucha gente no entiende que es un privilegio el ser padres. Es un privilegio, es un regalo de Dios el ser padres.
no es una equivocación, no es quiero hijos porque si no soy inútil, no, de ninguna manera, es un regalo que Dios dio. Hay gente que, mire el concepto humano que se tiene, cuando alguien se casa, inmediatamente va a los padres o los tíos o algún familiar, ¿para cuándo los hijos? Como si fuera un requisito matrimonial el tener hijos, y no es así. Es un deleite, es una bendición que cuando Dios permite que la pareja tenga hijos, es porque Dios les está dando un presente o unos presentes, regalos. ¿Con qué fin? Porque Dios está prestando una creación que en este caso son los hijos, para podérselos entregar a Dios en un mejor estado. Entonces sí es una labor grande, pero a la vez es un privilegio. Entonces quiero llevarlo al tema de hoy, que es la semejanza de Dios. Déjeme explicarme un poquito acerca de esto. Ya expliqué, ¿verdad? Un poquito de esta situación, de lo que es los padres, qué Dios, qué plan tiene. Sin embargo, es algo bien hermoso, ¿verdad? No aquel papá o mamá que piense que es un pesar, que es una carga. Amado hermano, recapacita, busca de Dios, pide consejería para que Dios cambie esa mentalidad que se tiene. Entonces, sí es doliente, ¿verdad? Cuando alguien tiene hijos que no planeó, pero por eso es de que Dios permitió la relación sexual en un orden, en un núcleo, para que hubiera ese regalo que son los hijos. Para eso, ¿verdad? Me gustaría tener un programa donde explicar, ¿verdad? Cómo es el protocolo divino para la formación de una familia. Eso es muy importante porque eso va a cambiar, eso cambiará la perspectiva del mundo y sobre todo, ¿verdad? La perspectiva de cómo debe desarrollarse un matrimonio y en qué punto, ¿verdad? Tener hijos deseados, no hijos por error, ¿verdad? Entonces sí tiene que ver mucho eso, y a lo mejor a alguien le puede estar pesando eso porque tenía a lo mejor un proyecto de vida, quería hacer esto, quería hacer lo otro, pero a lo mejor con hijos se complica. No es que no se pueda hacer, sino se complica porque entonces es algo prioritario, ¿verdad? Los hijos. Sin embargo, ¿verdad? Entonces no es la carga en sí que haya tenido hijos o que tenga hijos, sino que no se hizo en el momento adecuado, en el momento oportuno, en la atmósfera, en el núcleo que debería de ser, y eso es lo que trae pesar, no en sí el nacimiento de niños. Bien, entonces mire, acompáñeme, o usted si tiene su Biblia, o si no me puede escuchar esto que le voy a trasladar en esta noche acerca de la semejanza de Dios. Mire, en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 26 se habla de la primera creación humana, y la Biblia dice que varón y hembra los creó. Pero mire, voy a leerle un poquito de esto, Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y a varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, señorear sobre los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, haciéndole un acercamiento a esta parte que dice: y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Quiere decir que entonces Dios hizo esa primera esa creación humana a imagen y semejanza. Quiere decir que entonces podríamos decir que nosotros, Dios nos formó a su forma. Es decir, que si nosotros tenemos este cuerpo, una cabeza, dos piernas, dos brazos, eso quiere decir que así es Dios, es una semejanza. Es algo parecido a, no es que Dios, ¿verdad?, sea un alienígena y que nosotros, ¿verdad?, parezcamos pollos. No, semejanza, muy similar. Entonces dice: a imagen y semejanza de Dios los creó. La primera creación humana la hizo en parejas, varón y hembra los creó, varón y hembra, varón y hembra.
Entonces, varón y mujer, ¿verdad? Entonces, el hembra tiene ahí un significado muy especial y a la vez, ¿verdad? Nos hace notar esa diferencia entre la primera creación y la segunda creación que es Adán. Entonces, para ello, ¿verdad? Tenemos que observar que cuando nos pasamos al capítulo 3 del libro de Génesis, se habla de una diferencia ya. La primera creación y también Adán y Eva fueron de alguna manera a imagen, semejanza de Dios. Mire, porque la cuestión es qué cosas Dios lo bendijo, porque le dice, y los bendijo, fructificar y multiplicaos. Pero dice, señoríe sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre toda bestia que se mueva. Señorear es poder gobernar, poder mandar. Mandar no es sinónimo de aplastar, de tratar mal, no. Gobernar es sinónimo de administrar bien las cosas. En este caso, administrar bien las creaciones que Dios dejó, ¿verdad? Es decir, los peces del mar, las aves de los cielos, los iba a gobernar, los iba a poder decir, hey, tú no hagas esto, no hagas aquello. Sin embargo, por la caída del hombre a causa del pecado, eso vino a cambiar totalmente la situación. De hecho, hoy por hoy podemos observar que aún muchos animales se van en contra de los humanos. ¿Por qué? A causa del pecado. Entonces, vemos que tenían una imagen, una semejanza muy parecida a Dios. Dios gobierna, el humano gobierna. Dios estaba al pendiente, el humano tenía que estar al pendiente, porque lo hizo semejante a él. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos, ¿verdad?, al capítulo 3, es decir, diferentes cosas sucedieron en ese trayecto. ¿Qué sucedió? La caída del hombre. ¿Qué sucedió? Las maldiciones que se adjudicaron cada uno a causa de la desobediencia, tanto el hombre como la mujer, como la serpiente, son despojados del huerto del deleite, son llevados a labrar una tierra. Entonces suceden muchas cosas, ¿verdad? Es más, pierden un hijo a causa de la maldad del otro hijo. Entonces hubo una serie de eventos, ¿verdad?, que cambiaron totalmente la situación. Entonces, mire, le voy a leer este pasaje, capítulo 5, versículo del 1 al 3. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Cuando se refiere a Adán, acuérdense que hay dos tipos de Adán. Uno es Adán del huerto y Adán quiere decir hombre. Entonces ahí tendríamos que explicar que la primera creación también se llamaba Adán, porque eso quiere decir hombre. Entonces, el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Entonces, vuelve a remarcar esa semejanza. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó el nombre de Dios Adán. Y el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo. Mire, ¿qué dice aquí? Y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, cuando este Adán, está hablando de dos Adanes, el primero está hablando del Génesis 1.26 y el segundo Adán, ¿verdad?, que engendró. Entonces estábamos hablando de Adán del huerto. Entonces, cuando nosotros observamos esta situación, por causa del pecado, ya no son semejantes a Dios, sino que ahora es semejante al progenitor. Eso tiene pros y contras, pero yo le veo más contras que pro. ¿Por qué? Mire, porque ya no, entonces usted y yo ya no nos parecemos a Dios. Nos empezamos a parecer cuando empezamos a vivir la palabra, cuando empezamos a ser ministrados por el Espíritu Santo, cuando empezamos a querer dejarnos gobernar por Dios, cuando empieza un cambio en nuestra vida. Entonces, a partir de ese justo momento, empezamos a parecernos a Dios. Siempre y cuando sigamos en ese proceso de cambio, sigamos en ese proceso de dejar costumbres, dejar modismos, dejar ideas que no necesariamente son las mejores. Sin embargo, mucha gente no quiere dejar enseñanzas, no quiere dejar ideas, no quiere dejar instrucciones que a lo mejor papá, mamá, abuelo, abuela les implantaron por un sentimentalismo, no porque realmente sean las mejores. Déjeme explicar un poquito acerca de ello. Mire, imaginemos, ¿verdad?, un poquito acerca de esta
relación que tiene un papá con su hijo. Entonces, digamos que este papá no tiene esa flexibilidad o ese cariño para acercarse al hijo. Solamente lo ve como un símbolo de autoridad, pero no esa paternidad que le debe dar. No hay consejo, simplemente hay interacción de nivel, se ordena y se obedece. Hasta ahí llega esa interacción, que mucha gente tuvo, ¿verdad?, en su niñez ese tipo de interacción. No hubo un consejo, no hubo un cariño, no hubo un apapacho, no hubo una enseñanza, no hubo instrucción, simplemente haz esto, haz aquello, ¿verdad? Y nada más. Entonces, pensando en ese tipo de relación, imagínese qué sucede cuando un niño o una niña se acerca a su papá, ese papá distante, ese papá que a lo mejor no ve por días, ese papá que no se puede acercar a él a causa de que lo ve como una autoridad, pero esa autoridad se pierde, sino que lo ve con autoritarismo. Entonces, la vez que se acerca y le dice, mira hijo, es que tú tienes que venir a golpearte aquí porque es muy necesario, mira, yo lo hago siempre, me pego en la espalda porque cometo errores. Entonces imagínese, es algo que no es correcto, es una agresión a su propia persona. Pero como fue el único momento, ¿verdad?, de los escasos momentos que tuvo en su niñez, esa persona se va a aferrar a ello, aunque sea incorrecto. ¿Por qué? Por el hecho del sentimentalismo que le puso, porque dijo, mi papá fue el día que me aconsejó, fue el día que me tuvo tiempo, fue el día que se acercó para poderme dar un abrazo y me dio esta instrucción, que cuando yo tuviera errores me golpeara. Entonces imagínese qué tipo de acercamiento tuvo. Es algo bueno ese acercamiento, pero la instrucción no es correcta. Entonces, a lo largo del tiempo, hemos notado que mucha gente, hermano, tiene ideas que no son correctas y que a lo mejor sabe que no son correctas, pero como tuvo esa relación que en muy escasos momentos tuvo, se aferran a algo, aunque sea erróneo. Entonces, cuando vemos esta situación, ya no tenemos la imagen y semejanza de Dios, sino la imagen y semejanza de nuestros padres. Yo por muy buenos que sean nuestros padres, mi amado hermano, extraordinarios, excelentes, digamos que lo mejor de lo mejor. Imagínense padres buenos, padres amorosos, padres proveedores que les enseñaron, todo. Imagínense ¿cómo puedo decir? La utopía, ¿verdad?, de cualquier padre. Pero sin embargo, no se puede llegar a la estatura de Dios. Aunque tenga una buena imagen, aunque tenga una semejanza muy buena este padre o madre, no vamos a poder comparar la gloria de Dios con la gloria de los hombres. Entonces, cuando nosotros hacemos este comparativo de ser semejantes al Señor o ser semejantes a nuestros padres, es indudable que nosotros tenemos que preferir, ¿verdad?, la semejanza de Dios. ¿Por qué se lo digo? Porque Dios gobierna y gobierna bien. Vemos muchos padres que ni siquiera saben gobernar, que le dice algo al hijo y el hijo contesta. Y no estoy diciendo que sea malo que conteste, sino que en qué criterio está teniendo el niño, qué clase de formación está teniendo, qué clase de acercamiento a la autoridad está teniendo. Entonces, sí son muchas situaciones que hacen un cambio, pero para mal. Nosotros tenemos que mudar de una semejanza de hombre o de mujer, en este caso papá y mamá, a una semejanza a Dios. Eso se da con tiempo, eso se da con acercamiento a Dios, eso se da que a través de su palabra, que es su instrucción, es su enseñanza, entonces usted y yo vayamos cambiando a esa imagen y semejanza de Dios. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque entonces observamos aquí un set ahora a imagen y semejanza de Adán. Pero mire qué tipo de Adán. Un Adán desobediente, porque eso fue lo que le costó salir del huerto. Un Adán que ahora producía, sembraba, pero no sembraba al 100, sino que su tiempo, su esfuerzo se minaba, porque dice, ahora la tierra te va a producir abrojos y espinos. Entonces ya no tuvo la semejanza de Dios.
que todo se iba a dar, que iba a trabajar y que todo iba a ser algo bueno, que iba a ser fructífero, fecundo, la tierra iba a producir y que no tenía que hacer gran cosa, sino simplemente guardar, labrar el huerto y le iba a producir bien. Pero cuando ahora vemos un Adán que tiene problemas, vemos un Adán que ha perdido un hijo, a este Abel, porque Caín, su hijo primogénito, mató a Caín. Entonces, es un Adán que ya tiene ciertas problemáticas, es un Adán que ahora tiene ciertos prejuicios de ciertas cosas. Vemos también que Adán tiene problemas de índole económico, problemas en la familia, problemas en su relación con Dios. Entonces es un Adán que ha caído de esa semejanza de Dios. Entonces ahora Set ya no tiene la semejanza de Dios, que gobierne, que sea fecundo, que sea fructífero, que sea próspero, que tenga autoridad, que sepa gobernar, inteligente, sabio. No, perdón, sino que ahora tiene una semejanza parecida a su papá. Vuelvo a repetir, no es que sea malo, mire hermano, tal vez nos parezcamos un montón a nuestros padres, físicamente hablando, y no estoy hablando que sea incorrecto, no estoy diciendo que sea malo parecernos a nuestros padres, pero sí tenemos que entender que debemos de parecernos a Dios, porque eso nos va a traer garantías, eso nos va a traer beneficios, eso nos va a traer múltiples bendiciones. Nuestro papá pudo haber sido muy bueno o es muy bueno, pero hermano, no se va a poder comparar lo que Dios tiene para nosotros que lo que nuestros padres tienen. La Biblia aún dice que tenemos que honrarlos, aun aunque sean malos nuestros padres, aunque hayan hecho diferentes cosas. Hermano amado, no, es ser semejantes a Dios, es parecernos al Dios que creó los cielos y la tierra, porque al parecernos a Él, hermano, entonces van a suceder cosas gloriosas, cosas que a lo mejor no hemos imaginado. Entonces sí es muy importante que nosotros vayamos trasladando como padres, como padre y madre, asemejarnos a Dios. Porque eso va a ser trasladado a que ahora ya no voy a enseñar a que mi hijo se parezca a mí, sino que mi hijo se parezca a Dios. Esa es la tarea importante que deben de hacer los padres. No trasladarle una idea propia, no trasladarle una idea de su experiencia, no trasladarle una idea, hermano, negligente, sino una semejanza a Dios, porque eso le va a traer buenas garantías a nuestros hijos. Entonces, al momento de perderse esa imagen y esa semejanza, hermano, la humanidad empieza a decaer porque ya no se parece al Dios omnipotente, sino que ahora se parece a un humano. Entonces, mire, pensemos en este caso a un Adán que tiene problemas económicos, un Adán que ahora tiene que trabajar horas extra porque si no, entonces no va a poder comer, tiene problemas de índole familiar, tiene problemas, ¿verdad? De estar como errante en la tierra. Entonces tiene una serie de problemas este Adán. Ahora, si nosotros nos vamos más adelante, ¿verdad? Cuando vamos viendo la genética que surge en el libro de Génesis, cuando nosotros vamos desplazándonos a lo largo de la historia, nos damos cuenta que hay gente que tiene 2 esposas, 3 esposas. Vemos ya a un rey David que tiene 1000 esposas. Eso de ninguna manera, ¿verdad? Hay una fidelidad, sino que entonces todo se ha venido a corromper. Entonces, sí tenemos que nosotros entender que como padres, mi amado hermano, no estoy hablando, vuelvo a repetir, que no es que vamos a abandonar a nuestros padres o que ya no me voy a apellidar de la misma manera. No. Estamos haciendo referencia a que usted y yo tenemos un apellido, tenemos una genética humana en conforme a nuestros padres, nos parecemos a ellos. Aún no sé si usted se haya dado cuenta, pero podríamos expresarnos de la misma manera, podríamos vestirnos de la misma manera, podríamos expresarnos, podemos tener modismos, podríamos tener muecas semejantes a nuestros padres. Pero sin embargo, ese tipo de, hay tipos de cosas que no podemos recibir de nuestros padres, sino que tenemos que recibir la genética de Dios
para poder ser semejantes a Dios. Y no me estoy refiriendo a que nos alaben, no. Me estoy refiriendo a que si tenemos ese parecido a Dios, tenemos garantías. Y una de ellas es como lo dice en el libro de, creo que es Lucas, refiriéndose al hijo pródigo, que le dice al hijo que se quedó en casa, le dijo, hijo, ¿por qué estás de esa manera si todo lo que tengo es tuyo? Entonces una de las garantías de parecerse a Dios, el ser hijos verdaderamente de Dios, es que tenemos garantía de que todo lo que tiene Dios como Padre lo tenemos nosotros. Y no nada más de dicho, porque hay gente que puede decir, Dios es dueño del oro y de la plata, amén, aleluya, pero yo no tengo ni para comer mañana. Como que no hay una semejanza allí. Espero darme a entender con ese ejemplo. Alguien puede decir, es que el Señor es Dios todopoderoso, sí, pero a ti no te hace caso ni la pulga. Entonces hay un problema allí severo. Hay un problema de imagen y semejanza. Ya no se está teniendo la imagen y la semejanza de Dios, sino a lo mejor la imagen y semejanza de nuestros padres. Una semejanza e imagen que se ha ido deteriorando a lo largo de cada generación. Cada generación viene a ser, disculpe lo que voy a decir, pero viene a ser peor que la anterior. Y eso es profético, eso es bíblico, pero que también la medicina, el remedio es Jesucristo, para que ahora usted y yo no nos parezcamos, sino que rompamos ese tipo de gen maligno y que podamos parecernos a Dios. Mire, voy a poner un ejemplo bíblico para que me pueda dar a entender y que no piense, ¿verdad?, que es un ejemplo por alguien. No, ni sé quién está ahorita viendo esto, ni sé quién lo va a ver después. Pero mire, vemos a un Noé que Dios lo escogió. Dios lo escogió con un fin y un propósito. Es un Noé que tuvo gracia delante de Dios y que Dios le encomienda hacer un proyecto, un trabajo. En este caso, usted conoce bien la historia, ¿verdad?, acerca del arca de Noé. Entonces, ese es el proyecto que Dios le da a Noé. Mira, Noé, harás una arca de madera de gofer, la harás de esta manera, tantas medidas. Y entonces Dios le da un proyecto a Noé. Sin embargo, Noé tiene una genética de sus ancestros, una genética que viene a afectar posteriormente su vida, la vida de su vida conyugal, la vida con sus hijos y aún la vida de sus nietos. Es algo terrible. Miren, entonces, de ahí la importancia de que usted y yo nos parezcamos a Dios. No tomemos la genética de nuestros padres. Los vamos a honrar, los vamos a respetar, tenemos que ver por ellos, tenemos que estar al pendiente de ellos, pero sí tenemos que cambiar esa perspectiva de ahora mejor parecernos a Dios. Si alguno de nuestros padres se llegara a ofender por, se quiere parecer más a Dios que a mí, pues ni modo, pero sí tenemos que romper ese cambio. Mire, pues sigo adelante con Noé. Entonces, Noé tiene una genética y que en la misericordia de Dios lo escoge para hacer un proyecto. De tal manera que él se pone a predicar 400 años a la humanidad y ninguno de los seres humanos le hace caso. Los únicos que se quedan, ¿verdad?, con él son sus 3 hijos, bueno, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Es decir, 8 personas nada más. De la humanidad que estaba en ese momento, solamente 8 personas son las que entran al arca. Ahora, ponga atención con esto, porque cuando salen del arca hay un problema que se notó allí. ¿Cuál problema? Número uno, la relación con su esposa tenía problemas, porque no la puso en el orden que debía ponerla. Número 2, cuando él sale, entonces le da preferencia a los hijos. Eso es otro error muy fuerte dentro de los padres, cuando le dan prioridad a los hijos en vez de a la pareja. Entonces, número 2, vemos nosotros que él lo primero que hace es plantar una viña. Cuando planta la viña, entonces él se emborracha. Tuvo que pasar tiempo, no quise que de un día para otro, ¿verdad? Pasa tiempo y entonces él se emborracha. Entonces podemos notar
que tenía una semejanza de sus padres o abuelos. ¿Cuál? Emborracharse. Sin embargo, si él hubiera tenido, ¿verdad?, la bendición que usted y yo tenemos hoy, porque él no tuvo esa bendición, porque Jesucristo no se había manifestado a la humanidad, entonces él hubiera podido cambiar de genética. Sin embargo, podemos notar que entonces él tenía una genética de ebrio, una genética de borrachera. Entonces, amado hermano, eso viene ahora a afectar no solamente su vida conyugal, porque esa ya estaba afectada, sino que ahora viene a afectar la vida dentro de su núcleo con sus hijos, porque la Biblia nos enseña que su hijo Cam viene a tener un problema con su padre a causa de la borrachera. Entonces se afecta ahora ya no solamente su propia vida siendo un borracho, sino que ahora ya siendo, ¿verdad?, afectando a su hijo, porque su hijo cae en un pecado. ¿Por qué? Porque Noé le implantó una semejanza y una imagen propia de él. Quiere decir que Sem, Cam y Jafet, los tres hijos de Noé, no tenían la imagen y semejanza de Dios, sino tenían la imagen y semejanza de Noé. Pero es muy probable que Noé no haya tenido la imagen y semejanza de él mismo, sino que él recibió una imagen y semejanza de sus antepasados, de sus padres. Entonces, cuando vemos la relación que ahora hay entre Noé y su hijo Cam, es una relación incestuosa. Ahora, vayamos más adelante, porque él dice, ahora entonces, siervo de siervo será Canaán. Canaán viene a ser el hijo de Cam. Entonces, ya no solamente afectó a su hijo, ya no hubo una relación ahí incestuosa juntamente con su hijo, sino que ahora la maldición le llega al nieto. Entonces, sí es muy importante que nosotros recapacitemos esto, porque entonces, si nosotros le implantamos esa imagen y semejanza de nosotros a nuestros hijos, si nosotros tenemos aciertos, bueno, los van a tener. Pero si tenemos errores, que creo que todos los tenemos, entonces eso le vamos a implantar a nuestros hijos. Entonces la pregunta obvia y la pregunta forzada en este momento sería, ¿usted qué quisiera? ¿Que su hijo se pareciera a usted con todos sus aciertos y todos sus fracasos? ¿O que se asemejara a Dios con ningún desacierto, sino puros aciertos? Esa es una pregunta obligada. ¿Qué quisiera usted? ¿Que se parecieran nuestros hijos a nosotros, a nuestro cónyuge, con aciertos, con problemas, con caídas? ¿O que se asemejara al Dios Altísimo, que no tiene en ningún momento características malignas, sino puras positivas? Entonces eso garantiza que ahora nuestros hijos, ¿verdad?, tengan una imagen y semejanza de Dios. Pero para ello tengo que abandonar mis ideas, tengo que abandonar mis conceptos, tengo que abandonar mi modo de vida e implantarle los conceptos, las enseñanzas, el modo de vida que Dios tiene, para que entonces ellos tengan esa imagen y esa semejanza de Dios. Voy a poner ahora un ejemplo un poquito más secular. Miren, pensemos que a lo mejor, ¿verdad?, hay un niño, hay una pareja, esos padres, ¿verdad?, se esfuerzan, trabajan y todo, pero pensemos que a lo mejor esos padres tienen problemas conyugales. ¿Qué le va a implantar a ese niño? Que el día de mañana, cuando él sea adulto, va a tener los mismos problemas conyugales. Puede ser que no se ponga de acuerdo, puede ser problemas en las finanzas, puede ser problemas de índole sentimental, puede ser de infidelidad, de un montón de situaciones, ¿verdad?, que podemos notar hoy en día en la vida cotidiana. Entonces, eso nos lleva a que los padres siguen implantando su imagen y semejanza, así va a ser el hijo, así van a ser los hijos. Sin embargo, si alguien quiere romper eso, entonces ahora es trasladarle la verdad divina, trasladarle la imagen y semejanza a Dios. ¿Para qué? Para que ellos no cometan esos errores, para que ellos tengan una imagen de Dios, se parezcan a Dios. Se oye un poquito a lo mejor medio alocado este concepto, pero hermano, eso es lo que Dios quiere para nosotros, porque la Biblia nos enseña y dice que por el primer Adán entró el pecado y la muerte, pero más por el postrer Adán, que es Jesucristo, por él entra la vida. Entonces, quiere decir que si por el primer Adán hubo cambio de
imagen y semejanza. Entonces ahora por Jesucristo, entonces ahora tiene que haber ese cambio, ahora ya no de parecernos a nuestros padres, a nuestros ancestros, sino parecernos al Dios vivo. Entonces, por eso vino Jesucristo diciendo, yo vine a recuperar lo que se había perdido. Se perdió esa imagen y semejanza al Dios vivo. Por eso ahora podemos notar a un pueblo de Israel que ya no, que no en un principio va saliendo del desierto, no alabó a Dios, sino que alabó un becerro. Eso quiere decir que cayó pero no todavía no caía tan bajo la humanidad, sino que cayó la humanidad de tal manera que empezó a adorar algo que hicieron sus propias manos. Imagínense qué terrible. En vez de adorar a aquel que hizo los cielos, la tierra, aún el oro que ellos ocuparon para hacer el becerro de oro, hermano, ahora estaban alabando lo que Dios hizo. Qué terrible es eso. Qué terrible. Lo mismo es si nosotros dijéramos una estatuilla de barro, una estatuilla de madera. Es hacer algo que es alabar a la creación de Dios. Y hermano, eso no es coherente. Pero no es coherente porque hubo una caída. Ahora ya no se parecen al Dios vivo, sino se parecen a sus ancestros. Y si sus ancestros tienen errores y errores tras errores, entonces eso es implantado hacia nuestras generaciones. Entonces, sí es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros traslademos esa verdad. ¿Y cómo trasladarla? Del método infalible, por imitación. Es uno de los métodos que más tienen trascendencia a la hora de la enseñanza. Por imitación. Yo no le puedo decir a mi hijo, es que alaba a Dios, pero a mí no me ve alabar a Dios, aun aunque sean jóvenes. Porque aún ya de jóvenes, ¿verdad? Pueden decir, es que mis papás fueron al templo. Sí, pero cuando ellos a lo mejor crezcan y tengan una necesidad, saben que sus papás van al templo y que ahí Dios respondió. Sin embargo, si yo le digo a mi hijo joven o adulto, busca de Dios, pero yo en todo el año no he pisado ni siquiera el templo, ni siquiera en todo el año va abierto la Biblia, entonces yo creo que eso no va a causar el efecto que uno muchas veces busca. Entonces, mis amados hermanos, regresando a esto, tener la imagen y semejanza de Dios. No hay mejor regalo que podamos nosotros darle a nuestros hijos que ellos se parezcan al Dios que hizo los cielos y la tierra. No traerlos a un problema de error que ha costado a la humanidad tantas cosas. Hoy por hoy podemos ver que aún los médicos en el área médica, en el área psicológica, en el área laboral, piden antecedentes. Porque la ciencia ha notado eso, y eso ya tiene muchos años, pero hoy ha tomado mucho auge a causa de todo lo que estamos viviendo. De hecho, hay empresas, amado hermano, que están ocupando las redes sociales para poder inspeccionar a los candidatos a ciertos puestos de trabajo. Déjeme explicar. Cuando alguien va y busca trabajo, no estoy diciendo que todas las empresas, pero muchas empresas ya lo están empezando a hacer. Cuando alguien va a buscar trabajo, lo buscan en las redes sociales por el nombre que es. Sin embargo, hoy vemos que mucha gente no pone el nombre que tiene. Le pone un alias, le pone un apodo. Entonces eso ya no da la confiabilidad que debería de tener. Pasemos al otro aspecto. ¿Qué tipo de cosas ve? ¿Qué tipo de publicaciones postea? Eso eso empieza a dar un antecedente de cómo es esa persona. Postea a diario, postea cada tercer día, postea cada hora. Entonces eso va haciendo que el psicólogo, ¿verdad? O el que está ahí en la entrevista, o los que hacen ese trabajo antes de la entrevista, ellos ya están calificando a la persona aún antes de que llegue. Porque cuando, bueno, le voy a decir, en mis tiempos era, si alguien quería ir a buscar trabajo, se ponía su mejor ropita, irse no de chancletas, ¿verdad? Sino de algo más formal, llegaba, se presentaba, pero tal vez así no se vestía a diario.
Pero hoy por hoy en las redes sociales se nota cómo se viste la gente, cómo se expresa, qué ve, qué no ve. Entonces eso, amado hermano, eso es sinónimo de imagen y semejanza. ¿A quién nos estamos pareciendo? ¿A quién, qué tipo de espejo estás trasladando tus ideas? Entonces, amados hermanos, la psicología, la medicina, dicen que si una persona, ¿verdad? Su papá o su mamá tuvo problemas mentales, problemas en el trabajo, problemas morales, sociales, de índole de cualquiera, es muy probable que los hijos tengan eso mismo. Cuando nos vamos ya a un orden genético y nos hacen un check-up, ¿verdad? El médico te pregunta y te dice, ¿eres alérgico a algo? Tu papá en el área, tu papá o tu mamá han tenido diabetes, hipertensión, cáncer, y empiezan un listado de enfermedades, ¿verdad? Hoy por hoy aún ya están notando, eso depende del médico qué tan restringido o estricto sea, aún llegan a poner si hay antecedentes de obesidad, alcoholismo, drogadicción, porque es muy probable que entonces la imagen y semejanza se cumpla. Entonces, para que nosotros nos deslindemos de eso, mire, hay un principio en la Biblia, y así lo expresa en el libro de Hebreos, y dice, porque este pacto es un nuevo y un mejor pacto en su sangre. Entonces eso quiere decir que para poder desechar algo, tiene que venir algo mejor y más grande. Entonces, para poder desechar nuestra imagen y semejanza de nuestros padres, de nuestros antepasados, una imagen y semejanza que tiene errores, que tiene problemas, que tiene desaciertos, que tiene a lo mejor enfermedades, que tiene catástrofes, que tiene esto, que tiene el otro, no juzgando a nuestros padres, sino entendiendo, siendo maduros y viendo que hay problemas en nuestra genética. Entonces, para que se pueda despojar de eso, tiene que venir algo mayor. ¿Y qué mayor? Que la genética, la imagen y semejanza de Dios. Entonces, amados hermanos, sí es muy importante que nosotros como padres vayamos haciendo ese cambio. Para que nosotros tengamos la imagen y semejanza de Dios y que posterior, ¿verdad? Nosotros podamos enseñarle esa imagen y semejanza de Dios a nuestros hijos y que ellos no se parezcan a nosotros. Espero, hermano, que no se malentiende este concepto, porque a lo mejor mi hijo se ríe igual que yo, pero, hermano, eso no es malo, eso no tiene nada, ¿verdad? Es más, mi hijo se parece a mí, se peina igual, le crece el cabello igual, tiene los mismos ojos, las mismas pestañas. Eso no es malo, por eso Dios te lo prestó, porque sabe que tú le ibas a implantar ciertos rasgos. Lo que sí no es correcto, ¿qué cosa le estás implantando? Entonces, sí, esa es la parte medular de este tema. ¿Qué cosas, qué semejanza le estás traspasando a tus hijos? Una semejanza de problemas, una semejanza de sentimientos, una semejanza de incapacidad, una semejanza de no relacionarse con el mundo, una incapacidad de autosuficiencia, porque eso también es una incapacidad, se cree el único, ¿verdad? Una semejanza de necedad, una semejanza de carácter, una semejanza de ideas que hasta el día de hoy ni siquiera te han traído cosas buenas. Entonces, amados hermanos, eso es lo que tenemos que despojar de nuestras vidas. No tanto, ay, me parezco con papá, eso está mal. No. Sino qué cosas nos han implantado erróneas, qué cosas estamos haciendo nosotros de una manera errónea. Y eso lo tenemos que cambiar para que en nuestras vidas podamos nosotros llevarlos a nuestros hijos a una imagen y semejanza de Dios. Ya no la nuestra, sino la de Dios. Y si es implantada la imagen y semejanza de Dios a nuestros hijos, mi hermano, ellos no van a tener ningún fracaso. Ellos no van a tener desaciertos. Ellos van a tener pura bendición, puros aciertos, pura bendición, puro éxito. Y yo creo que como padres, ¿verdad? Se anhela eso para los hijos. Pero la solución aquí es implantar la imagen y semejanza de Dios.
Así es que espero que pronto, ¿verdad? Podamos seguir hablando de esto. Si Dios nos permite, la próxima semana aquí estaremos en vivo. Si Dios nos permite, vamos a seguir hablando de temas. Si usted tiene un tema que tenga ahí pendiente, quiere que expongamos algún tipo de tema, mándenlo a través de nuestras redes sociales o al 55 25 00 95 40. Ahí está nuestro WhatsApp. Nos manda, ¿verdad?, el mensaje y vamos a intervenirlo para que muchas otras personas puedan ser beneficiadas por medio de la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, nuestro WhatsApp ministerial 55 25 00 95 40. Mándenos sus dudas. Si es por redes sociales, pues se va a ver, ¿verdad? Pero si es por WhatsApp, nadie va a saber quién nos manda, quién mandó su duda, y la vamos a exponer aquí por medio de un tema. Así es que, mis amados hermanos, ha sido un gusto el estar con ustedes. Sean bendecidos en el nombre de Jesús y nos vemos en nuestra próxima transmisión, si Dios nos permite, la próxima semana a las 8 en punto, edificando el hogar. Que el Señor los bendiga.